Desde que el año 1417, tras el Concilio de Constanza, la proclamación de Martín V como papa se hizo con la fórmula célebre que hasta hoy se emplea de Annuncio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam, esa frase ha tenido una gran relevancia en el mundo católico y en el mundo universal. Y la última parte, Habemus Papam, tenemos papa, que en aquel momento del Concilio de Constanza, que eran lo que acaba con el cisma de Occidente, había tres, y tenía también el sentido de por fin tenemos un único papa, tenemos un pontífice supremo de la Iglesia Católica. Pues esa frase la recogió hace muy poquito, el 2011, Nanni Moretti, un director de cine italiano muy importante, uno de los mejores directores italianos del momento actual, para realizar una película sobre la elección del sumo pontífice, que se llama así, Habemus Papam. Esta película se estrenó en abril del 11, en España se tardó hasta noviembre del mismo año, y en otros países en el 12, por ejemplo en Sudamérica, en Perú fue en enero del 2012. Pues Nanni Moretti, este famosísimo director de cine italiano, es un director de cine romano, nació el año 53, bueno, nació en el Alto Adigio, cerca de Bolzano, porque sus padres estaban allí de vacaciones, pero realmente es un romanazzo y tiene incluso el humor típico romano y la dicción típica romana. Nanni Moretti se puso en el panorama internacional, se hizo muy famoso a raíz de ganar la Palma de Oro del Festival de Cannes el año 2001, con una película que se llamaba La habitación del hijo, que en España tuvo también un éxito notable y que es una película que se ha visto mucho, sobre todo en cineclubs y entre la gente que le gusta el cine europeo de altura. Ya antes se había hecho famoso en Italia y en Europa con Caro Diario, una película casi autobiográfica en la que va presentando su diario personal. Hay que decir que Nanni Moretti es también actor y de hecho su primer gran premio, el David de Donatello, que ha ganado varios, fue por ser actor. En general es un actor-director que actúa también en varias de sus películas y en esa en concreto, en La habitación del hijo, actúa y también en la que vamos a hablar hoy, en Habemus Papam. Está muy vinculado también a la política. De hecho, hizo una de las críticas más brutales que se ha hecho a Berlusconi en una película que también tuvo mucho éxito, que se llamó El Caimán, del año 2006. Y en general se ha metido mucho en política. Bueno, la actuación esa que he dicho del David de Miguel Ángel, de David de Donatello, que es el Goya o el Oscar que dan los italianos, lo dieron por hacer precisamente de ministro en una película que sería traducida algo así como Los bastidores, ¿no? Bien. Como se puede ver, pues un director bastante de izquierdas, metido en política, que ha sido un personaje tanto como actor como director y que ya había tocado el tema religioso, no es un hombre creyente, pero había tocado el tema religioso hacía muchos años, en el año 85, con una película que se titulaba La misa ha terminado, ¿no? La messa è finita, ¿no? En italiano los títulos quedan muy redondos siempre en las películas de Nanni Moretti y por lo tanto no era la primera vez que se acercaba a un tema religioso. Aunque la otra película, la de La misa ha acabado, la vida de un sacerdote que estaba en una isla de Sicilia y lo trasladan a Roma, a un barrio en el cual se plantea toda una serie de problemas sobre su vida y ya empieza a tener unas crisis interiores, etc. Era una película que estaba mucho mejor trabajada en el sentido de que se sabía muy bien en qué tipo de película estábamos. El gran problema de Habemus Papam es que es una película que empieza súper bien, que tiene una entrada maravillosa, que tiene al principio un tono de comedia fina, irónica, interesante, pero que luego se le va de las manos y acaba siendo un sainete e incluso una comedia un tanto de humor grueso, para luego intentar retomar en el final el tema más serio. Entonces, no sabemos si estamos ante un tema dramático o un tema de comedia, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante la elección del sumo pontífice. Con lo cual, el tono de la película es quizás lo peor de ella, y en lo que más ha insistido la crítica sobre todo ha insistido en que la primera media hora es fantástica y que luego la película se le va de las manos. Yo creo que en buena parte por lo del tono y por otras cosas que diré después. Bien, cuando hablamos aquí de la gran película Las sandalias del pescador, dejé de comentar una escena que me parece muy importante de la película, precisamente para unirla a esta película, porque la comparación es algo muy bueno para estudiar cine, para aprender cine y para reflexionar sobre el cine también.
Esa escena es la base, digamos, de lo que le ocurre al recién elegido papa de esta película. Porque en un momento dado, en las sandalias del pescador, el pontífice, que recordemos que era un cardenal ucraniano recién hecho cardenal y que había estado sufriendo muchísimo, y es Anthony Quinn, habla con el cardenal más importante, el secretario de Estado, y están en una habitación del papa hablando sobre dos temas que son claves: que el Papa se siente solo, y el cardenal le dice que siempre se sentirá solo, que ha pasado por tres papas anteriores, que ha visto a tres papas sentarse en esa misma silla y que los tres han sentido solos en momentos concretos porque solamente ellos pueden tomar decisiones claves en un momento dado y casi nadie les puede ayudar. Y segundo, que el pontificado es como un calvario, y le dice: no ha hecho usted nada más que empezar, es una subida al calvario que irá lentamente siendo cada vez más calvario. Y en ese momento, mientras están hablando los dos, hay un reflejo de la cruz que hay sobre la mesa en la silla papal. Están hablando de que en esa silla uno se siente solo y es un calvario, y la cruz se refleja con una sombra preciosa, demasiado visible, demasiado obvia, pero muy bonita, sobre la cruz, sobre el sillón en el que el Papa se sentará, porque en ese momento está hablando de pie. Ese es el tema, el peso del papado, el peso de las sandalias del pescador, es el peso que recibe el Papa al ser escogido, el cardenal que en ese momento es escogido, y ese peso abrumador es tremendo. Cada uno sabe lo que se va a recibir. De hecho, una de las mejores escenas de la película es cuando, en clave un tanto de humor, ya digo que es un humor muy fino al principio, todos los candidatos que más están siendo votados o que más posibilidades tienen, empiezan a decir: señor, que no me escojan, yo no, ¿no? Y empieza a ser como una voz en off que se va oyendo, porque todos ellos están simplemente en la cara, lo están como pensando, y al final es como un ruido tremendo de no, yo no, ¿no? En ese sentido es una escena magistral, porque efectivamente nadie quiere esa dignidad, cuando en otros tipo de elecciones todo el mundo las quiere, ¿no? Con lo cual están dejando muy bien a los cardenales, la película, etcétera, en la humildad de que yo no me merezco semejante asunto, pero también yo no quiero tener semejante responsabilidad, porque esa soledad y ese calvario es real. Bien, eso que en las sandalias del pescador era una escena cumbre, aquí en ningún momento hay una conversación como esa, y al mismo tiempo es lo que centra la película. Bien, vamos a ir por partes, porque los primeros 26 minutos, que son el cónclave hasta que aparece el psiquiatra, toda lo que es el inicio de la elección papal y la salida al balcón es prácticamente magistral. Y decía que tiene una cierta ironía, porque si comparamos con el cónclave, también muy bueno, en las sandalias del pescador, las escenas casi se repiten. Incluso hay una muy similar, que es cuando escogen al nuevo papa, que iba a ser un desconocido, lo mismo en ambas películas. Es la primera vez que vemos la cara, por cierto, del papa, porque no ha salido ni como cardenal en esta película, no vemos papa. La imagen se centra en él, se acerca hacia él, y al final todos los cardenales que empiezan a levantarse, empiezan a aplaudirle y se van acercando hasta él también, hasta que hay un aplauso generalizado de todo el cardenalato al pobre recién escogido que está sentado en su sitio. Bueno, esa escena es muy similar. Pero sin embargo, en la película que tenemos ahora, Vemos Papam, lo que hay es muchísima humor irónico. Por ejemplo, es muy simpático a los cardenales, ¿no? Mientras están pensando, es una escena en silencio, no hay música, están pensando a quién escoger, pues hay alguno que tacha el nombre, otro que está pensando, otro que besa la cruz de su propio pecho, pidiendo, o al menos esa es la imagen, como pidiendo ayuda a Dios, y en ese momento se ve a uno intentando ver qué pone el otro, ¿no? Como copiando en un examen. Otro que empieza a darle con el bolígrafo, tic, 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 y entonces empieza el siguiente a darle también, y acaban 6 o 7 haciendo tuk, 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 tuk con el bolígrafo en la mesa, etcétera. O sea, hay toda una serie de ideas muy interesantes, de un humor muy fino, de que los cardenales, ya hablaré de esto después, son como niños a veces, y entonces eso todo tiene una cierta... Son señores mayores, con lo cual esa comparación con los niños pues tiene algo de verdad.
Bueno, pues todo eso muy bien. Me encanta el periodista, que es un periodista metepatas, un periodista, pero como a Nanni Moretti no le gustan nada los periodistas, tiene varias declaraciones sobre ellos, me hace gracia como intenta entrevistar a un cardenal en medio de la procesión mientras van cantando el Veni Creator allí, y el otro, el vocero, como le llaman en Sudamérica, el portavoz del Vaticano, dice, ¿usted qué hace? O, por ejemplo, que se equivoca con la fumata, ¿no? Están esperando la fumata, entonces, eso es verdad que a veces la fumata no se sabe muy bien si es negra o blanca, y él dice, tenemos papas, fumata blanca, y entonces ve que el resto dicen, pues no, el resto de periodistas están diciendo que no, y entonces al final cambia. Bueno, ese tipo de cosas están tomadas con un humor muy simpático, y también cuando aparece el psicoanalista, que así le llama la película, en castellano creo que la tradujeron por psiquiatra, pero que es un especialista en todas estas cosas de Freud, etcétera, y empieza a preguntar si puede hablar de los sueños y todo eso, y hay una escena muy bonita, de un humor muy de esto, que es la primera entrevista con el Papa, que los cardenales están alrededor todos, y claro, no puede hablar en confianza porque todos están ahí con el oído, aunque un poco lejanos, intentando escuchar, y algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo con respecto al psiquiatra, que dice una frase muy divertida de que mi mujer, todo el mundo me considera el mejor, incluida mi mujer, por eso me dejó, porque no soportaba que yo fuera el mejor, ya que ella también es psiquiatra. Y cuando habla de ella diciendo que tiene siempre, a todo el mundo tiene una obsesión con el déficit parental, es decir, que no le tuvieron mucho cariño de pequeño, uno de los padres, el padre o la madre, y por eso viene todo lo demás. Y cuando tiene la entrevista a ella por primera vez con el Papa, también le pregunta por el cariño de los papas, por el cariño de sus padres, con lo cual el déficit parental aparece ahí. Pero estos son ironías, un humor muy fino, tremendamente interesante, que, bueno, no desdecidía mucho del resto de la película, sino es que porque después llega un humor muy grueso, como por ejemplo cuando los cardenales se ponen a jugar al vóley para esperar la decisión papal, y otras muchas, incluso con esto del psiquiatra. Hay un momento en que las niñas le preguntan al futuro papa si raptaba niñas de pequeña, ¿no? Porque al enterarse que es un paciente de su madre, pues en el coche le preguntan eso. Bueno, total, que hay humor grueso, hay humor muy, digamos, se le va un poco de las manos el tono de la película, y al mismo tiempo hay algunos encuentros muy interesantes, porque si nos centramos en la escena clave de la película, es decir, cuando acaba de ser escogido papa y tiene que salir al balcón, en ese momento el cardenal protodiácono, como siempre, sale al balcón y dice Annuncio vobis gaudium magnum, habemos papam, y en ese momento se oye el grito del nuevo pontífice desde dentro, que está sentado esperando a salir al balcón, el grito de... A mí me sobra un poco ese grito, pero sirve en buena medida para que el protodiácono se dé cuenta de que no va a salir, de tal manera que escuche algo potente, aunque es un grito excesivo, y el Papa se va y se huye y se vuelve hasta la Capilla Sixtina. Y mientras tanto, el protodiácono en el balcón, con todo el mundo allí expectante a ver quién va a decir lo que viene después, ¿no? Excelentísimo, reverendísimo, dominum, y el nombre del cardenal, y luego, que por cierto se dice primero el nombre de pila, y cuando el Juan Pablo II dijeron Carolus, y como no estaba entre todos los favoritos, todo el mundo buscando ver quién se llamaba Carolus, y luego ya Sante Ecclesiae Cardinale Wojtyła, ¿no? Bueno, pues hasta que no dijeron Wojtyła nadie sabía muy bien, incluso en una televisión fue divertido, porque dijeron, rayos, han escogido al viejo, se oyó por el fondo, que era Confalonieri, que era el único Carlos que había en la lista, que ni siquiera estaba en el cónclave porque era mayor de edad. Bueno, pues en ese momento se queda solo, tiene que retirarse hacia atrás, y hay un plano muy bonito, tremendamente interesante. Bueno, primero se le ve al nuevo Papa en la Capilla Sixtina, cerrando las puertas y puesto así, la cámara se va hacia atrás, le deja ahí solo contra la puerta, y luego se ven las cortinas del balcón moviéndose con un viento bien bonito, en un plano muy bonito, y sin Papa. Esa es un inicio espectacular, muy bueno. Se podía haber hecho de un modo más dramático, con cierto menos humor, pero desde luego es un planteamiento interesante. A partir de ahí se puede hacer un peliculón sobre todo lo que tiene el nuevo Papa en el corazón, el miedo que le da a aceptar eso, por qué, y toda una serie de cuestiones interesantísimas que son las que la película al final no trabaja tan bien. Primero porque no sabemos muy bien qué le ocurre, a veces se le olvidan, dice que se le desaparecen las personas que ha conocido en la vida, no se sabe muy bien qué es lo que tiene, si es una depresión, qué es. Luego cuando ve a la doctora esta que le sacan del Vaticano para que vea a otra psiquiatra, tampoco se sabe muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Es toda una serie
serie de cuestiones que deslavazadas, que acaban en cosas muy humorísticas, en cosas menos humorísticas, aunque la película tiene otros momentos interesantes. Por ejemplo, habría sido muy bien, se podría haber sacado mucho fruto a que él, cuando se va del Vaticano, cosa que por cierto también hace el Papa de las Andarillas del Pescador, pero una vez ha sido escogido, de intentar ver la vida cotidiana de Roma, intentar pensar, él va vestido de laico por la calle y ve los periódicos que hablan de él, de que no se sabe quién es el nuevo Papa, aunque se ha escogido a alguien, a ver si está muerto o no está muerto, de la televisión exactamente lo mismo, de la gente, incluso hay un momento en que se le ve entre el público que está expectante en la vía de la Conciliazione a la altura de Castello Sant'Angelo, allí para ver qué ocurre. Habría habido esas escenas bien llevadas, mejor llevadas, habrían sido sensacionales y muy interesantes. Pero yo la pega que más le pondría, más que este cambio del humor grueso y en momentos ridículos, como que el psiquiatra se ponga a organizar los partidos de vóley con todos los cardenales allí y jueguen, ¿no?, por continentes y tal, ahí todos jugando a vóley mientras el Papa teóricamente está en las habitaciones pasándolo fatal, lo cual es absurdo también, porque algún cardenal se acercaría a ver qué pasa. El Papa se ha ido y solamente lo sabe el portavoz del Vaticano, lo cual es absurdo, porque tendría un secretario, tendría también cardenales allegados que llegarían a verle, a ver cómo está usted, en fin. Y mientras tanto, además, está un guardia suizo que le pide, el vocero, el portavoz del Vaticano le pide a un guardia suizo que mueva las cortinas y esté en las estancias papales encendiendo luces y tal, para que se vea que está ahí, y el tío se pone las botas con pasteles viendo la tele y tal, en fin, ahí es todo muy grueso todo y muy de esto. Pero creo que la cosa fundamental, ya que este programa se llama Cine y Fe, es que se nota muchísimo que Nanni Moretti no cree. Y se nota muchísimo que todos los que hacen la película en general no son gente católica de fe, mientras que en Las Andarillas del Pescador sí. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque es una película sin Dios. Hay escenas que me gustan, y me gustan mucho. Por ejemplo, una escena de la noche cuando los cardenales están haciendo vida cotidiana, se va viendo cómo repasa, y uno está jugando a las cartas haciendo un solitario, el otro está escuchando música fumando, el otro está haciendo un puzzle, y en general pues todos, es el cardenal decano que va saludando a todo el mundo, y todos pues están haciendo cosas en la vida cotidiana. Eso acerca al cardenalato al mundo cotidiano y a la gente normal. Pero nadie reza. En toda la película nadie reza. O sea, no hay nadie que esté rezando en ese momento. El Papa lo está pasando fatal, acabamos de escoger a un Papa y joder. Bueno, todos en Las Andarillas del Pescador se veía muchísimo. Y el propio Papa, el recién elegido, no reza nunca. Nunca se pone ante un Cristo o ante una imagen de la Virgen o ante el sagrario y decir, Señor, dame fuerzas, o ¿qué puedo hacer? Y el único momento en que visita una iglesia en medio de este viaje por Roma es una iglesia que apenas hay nadie, está celebrando misa un sacerdote y él se sienta ahí y tampoco dice nada. De tal manera que es una película curiosísima, porque lo lógico de los cardenales que juegan al puzzle, que hagan el puzzle, que juegan al solitario, pero también que están rezando el rosario, que vayan al oratorio, que vayan a una capilla y digan, Señor, dale fuerzas, o escojamos a otro, o lo que sea. O sea, es todo un mundo de estar pendiente, porque esos señores son los príncipes de la iglesia. Entonces, en ese sentido, es curiosísima toda la película, la falta de referencias. Tampoco se mete, porque podría haberse metido muchísimo con el tema y no lo hace Nanni Moretti. Es más, hasta cierto punto respetuoso, pero desde una mirada como la del psiquiatra, desde fuera, ¿no? Por ejemplo, cuando la psiquiatra le pregunta qué quería ser, qué es usted, como él no puede decir que soy el nuevo Papa, pues le dice, soy actor. Y cuando hice eso, la primera vez que vi la película, pensé, ya está, aquí se va a meter, porque el ser sacerdote es como ser un actor y hacer no sé qué. No, ¿qué va? Sino es que de pequeño quería ser actor, y de hecho su hermana es actriz, y luego se le ve que se sabe La Gaviota de Chekhov, y está continuamente hablando con una compañía de actores que viven en el hotel donde él se refugia, y realmente es que quería ser actor, con lo cual no es que se meta con esas cosas. Lo que le falta es profundidad en serio, para llegar a el propio Cardenal Lakota de Las Andarillas del Pescador se pasa el tiempo rezando, y de rodillas antes de la elección, que es cuando hay una escena muy parecida, que el cardenal decano va viendo a unos y a otros y le va a hablar a él, y él está arrodillado rezando, así con los brazos en alto, como los ucranianos, y ni siquiera se entera de que le están hablando, porque está rezando y en profundidad. No hay ni siquiera una meditación profunda y en serio de lo que le está sucediendo, etcétera, etcétera.
Toda la parte del vóley y todo eso es, vamos, es impresionantemente cutre, porque además ni siquiera ahí están como ni siquiera preocupados, ¿no? Es un asunto. Lo único que me gusta de esa parte, como de mucha parte de la película, son los cardenales australianos, que son 3 cardenales que hay muy divertidos, que se quieren ir los primeros porque ya han escogido papa, entonces vamos a ver Roma, y hay una trattoria sensacional aquí en el Borgo para tomar una pasta con crema espectacular, y no les dejan salir porque el papa todavía no se ha dicho al público, y hasta que no se anuncie quién es no pueden salir. Entonces se quedan allí pidiendo un cappuccino y tal. Luego esos 3 aparecen varias veces más intentando ver el Museo Etrusco, y luego en el vóley el psiquiatra divide a todos los grupos de cardenales por continentes, y Australia pertenece a Oceanía y solamente están ellos 3. Y entonces hay una conversación muy divertida, pero hombre, tenemos que tener 6 como todos. Y dice, no, mira, ustedes hagan más proselitismo, y dentro de unos años, cuando tengan muchos más millones de católicos en Australia, tendrán más cardenales. En el próximo cónclave ya formarán un grupo ustedes de vóley, ¿no? Ahí está el humor grueso que acabo de decir, formarán ustedes un grupo de vóley, en el siguiente, junto a que son muy simpáticos estos 3 cardenales, y los actores que lo hacen y tal tienen un humor mucho más fino y más simpático, como también el cardenal sudamericano, un tal Aguilar, que no se sabe bien si es de México, tiene pinta de mexicano, que es uno de los candidatos, puede ser el primer papa no italiano, etcétera. Bien, todo esto, la película está rodada. No, como todas estas películas, es muy difícil rodar en el Vaticano. Hay algunas cosas que sí están rodadas en el Vaticano, pero está rodada sobre todo en el Palacio Albertoni Spinola, que es un palacio que está en Santa María in Campitelli, al lado del gueto, y todo eso del vóley, todo está allí rodado, la escalera, en fin, está bastante bien acondicionado. Y luego imitaron una vez más la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es como la Casa Blanca, el despacho oval que está hecho en todas las productoras, pues imitaron otra vez, también en Cinecittà, la Capilla Sixtina. Imitaron también algunas otras cosas del Vaticano, sobre todo el balcón, que es lo más difícil. A base de efectos especiales se consigue, el balcón está también en Cinecittà, pero consiguen que parezca el Vaticano perfectamente, está muy bien hecho. La fotografía es bastante buena, es de Alessandro Pesci, un famosísimo director de fotografía italiano, que siempre ha sido un hombre, pues esto, un gran artesano, un gran profesional, nada que destacar, no hay planos espectaculares, más eso que he dicho que me encanta, lo de las cortinas al viento, y ese plano del Papa dejándolo, o también de acercándose a él, etcétera. Bueno, vamos con los personajes y los actores que hacen. Solamente me voy a centrar en 4 porque son realmente los únicos que... El Papa lo hace Michel Piccoli, o Piccoli, dependiendo, porque su padre era italiano, era un violinista italiano, y su madre una pianista francesa. Nació en París. Los franceses le llaman Michel Piccoli y los italianos Piccoli. Es un actor muy mayor, tenía más de 80 años cuando hizo la película. Nació el 25, era mayor que mi padre, que murió ya hace 1 año y medio. De tal manera que es un actor tremendamente... de una experiencia notable. Ha trabajado con grandes, trabajó con Godard, trabajó con Hitchcock en Topaz, trabajó con Berlanga en París Tombuctú, y ha trabajado con el gran director español, con Buñuel, en 2 películas, en Belle de Jour, Bella de Noche, y El discreto encanto de la burguesía. Tiene un montón de premios, es un actor muy típico de las películas francesas de los años 80 sobre todo. De hecho ganó la Palma de Plata, porque es al mejor actor en Cannes, por una película que se llama Salto al vacío. Bueno, el caso es que es un individuo interesante y muy trabajado. El que aquí en la película pues hace un papel, le dieron el Donatello al mejor actor del año, el David de Donatello, pero realmente no, el personaje por el guión no acaba de, él lo hace muy bien, pero no acaba de ser todo unas veces chilla. Por ejemplo, hay una escena muy bonita en la que con el pan, cuando va por toda Roma, que se encuentra un panadero por la primera hora de la mañana y le regala un pan y le dice, tengo déficit parental, y se lo dice así muy divertido, tiene fino humor, como he dicho antes. Pero luego poco después o poco antes, no recuerdo, en una especie de Corte Inglés, en unos grandes almacenes, una chica intenta ayudarle y le chilla, estoy bien. Bueno, o sea, pasa de chillar a veces a ser una persona amabilísima. Es un personaje un tanto desconcertante, pero bueno, él lo lleva bastante bien. El que hace de portavoz del Vaticano es un polaco de Cracovia, Jerzy Surt, que es un
yo solo le conocía por alguna película de Bagda y por esta película maravillosa de Kieślowski que se llama Tres colores blanco. Él hace en blanco, no en azul ni en rojo, solo en blanco, pero es francamente bueno como actor. Dirige una escuela dramática en Cracovia, es católico, este sí que es católico, y está casado con una única mujer desde siempre, como la mayoría de los polacos, ¿no? Renato Scarpa, el que hace el cardenal Gregori, el cardenal decano, que tiene el papel más, digamos, más conciliador de la película, siempre una persona magnánima, buena, que siempre está pendiente del que acaba de ser escogido, y una persona humilde. Es un actor, Renato Scarpa, el que hace el cardenal Gregori, muy interesante. Ha participado en casi todas las películas italianas que me gustan, por ejemplo El cartero y Pablo Neruda, aunque no es, como saben, es de un director inglés, pero bueno, la película es italiana totalmente. Massimo Troisi, la última película de Massimo Troisi, o Por amor a Rosana. Sí, tiene una serie de películas maravillosas. En la del cartero y Pablo Neruda es el telégrafo el que habla habitualmente con el cartero, es bien interesante. Sus papeles son siempre muy simpáticos. Bueno, pues Renato Scarpa también ha participado, por ejemplo, en El Conde de Montecristo de Depardieu, o en El talento de Mr. Ripley, o sea, que ha participado en películas extranjeras, y es una persona de prestigio. La chica, la única mujer de la película, que nació el año 62-63 en Roma, es romana, Margherita Bui, se ha hecho muy famosa recientemente por varios premios, uno de ellos por Manuale d'Amore, esta película tan interesante, es basada en el libro, muy buena. Manuale d'Amore es una película maravillosa. Ha trabajado con Tornatore y ha trabajado con su marido, que es nada menos que Sergio Rubini. Sergio Rubini lo citamos en este programa porque hace el papel del ladrón bueno de Dimas en la película La Pasión de Mel Gibson. Pues esta cara tan típica, es un actor y director italiano, es su marido. Margherita Bui ganó incluso el premio en el Festival de San Sebastián a la mejor actriz. La Concha de Plata se llama, a la mejor actriz, en el año 90. O sea que tiene también varios Donatellos, David de Donatello, creo que hasta 4. Con lo cual, pues es una actriz. Aquí tiene el papel de la psiquiatra, que no da para mucho, pero bueno, interesante. La película, no sé si habrán visto, pero antes de que me olvide lo digo, que está hecha por una productora que se llama Sacher escrito, que es la productora que creó el propio Moretti junto con otras muchas que pagan también la película, pero también aparece Sacher porque le encanta esa tarta vienesa. Y no solo eso, sino que tiene un cine propio personal que también se llama Cine Sacher. La tarta está de chocolate que se creó en ese hotel de Viena y que se ha hecho tan famosa. Y él tiene dos obsesiones en la vida, Nanni Moretti, que son el cine. De hecho, vendió toda su colección de sellos cuando terminó la secundaria para hacerse con una cámara de Super 8 y poder filmar. Y la otra es el waterpolo. Y de hecho fue jugador de primera división de waterpolo. Y tiene una película maravillosa que se llama Palometa Rosa, que en castellano sería... Perdón, Palometa no, sería en castellano, Palomita Roja, ¿no? En italiano tiene otro nombre, que ahora ya no me acuerdo cómo se dice. Se dice Columba, pero la película no recuerdo cómo se llama. Bien, pues Nanni Moretti, Palomita Roja, sobre el mundo del waterpolo. Bueno, volviendo a la película. Como se ve, es una película que tiene un planteamiento muy interesante, que en manos de un director mucho más profundo llegaría a plantearnos unos temas muy profundos y muy interesantes, que luego a lo largo de la película se va deshaciendo en un mundo un tanto poco claro entre lo que quiere el pontífice, el nuevo pontífice, lo que quieren los cardenales, lo que quiere el psiquiatra, que acaba siendo un hombre ridículo, organizando partidos de vuelo, y que además cuando los cardenales ya quieren dejarlo, se pone como un niño él también. No, pues hay semifinales, hay que hacer las semifinales y luego las finales, y da una cosa absolutamente absurda, como es algunos planteamientos. Por ejemplo, en el momento en que el portavoz del Vaticano va al foro a hablar con él, una escena muy bonita rodada en el foro, va a hablar con el elegido, con el nuevo pontífice, que está allí el pobre, ¿no?, hecho polvo, y le pide el nuevo pontífice que desaparecer, o sea, olvídense de que me han escogido, escojan a otro y yo desapareceré del mapa, no apareceré nunca, se lo prometo. Lo cual es absurdo en sí mismo, porque es arzobispo y cardenal, es arzobispo de una ciudad a la cual tiene que volver, etcétera. O sea, no se puede desaparecer así del mapa y sin que nadie se entere. Bueno, hay cosas absurdas en toda la película. Y lo que me parece más increíble es que al final, después de todo lo que he dicho,
cuando te ríes y a lo largo de la película bastante, al final se pone muy serio y termina la película con la salida del nuevo Papa, cuando todo el mundo piensa que ya va a aceptar hay antes una escena muy absurda también, que todos los cardenales le van a buscar nada menos que al teatro, donde está él allí asistiendo a una representación de esta compañía que ha encontrado que está representando La gaviota de Chekhov, y van todos vestidos de cardenales allí a buscarle y tal. También se ponen a aplaudir y entran en el teatro a oscuras, y una cosa realmente rara. Le devuelven al Vaticano, que por cierto ese paseo en coche también me gusta cinematográficamente, por la cara de ilusión de algunas personas, sobre todo una monjita que le mira con una ilusión bárbara de ver al nuevo Papa, y ya va a salir de nuevo al balcón a decir ya le van a proclamar, y en ese momento, cuando le dicen que es el nuevo Papa y quién es, da el siguiente discurso, que es realmente curioso porque vuelve a la seriedad total. Esto es y además incluso a la religiosidad, porque dice así: en estos días se habrán preguntado por qué el Papa no ha salido a saludarles. Si el Señor me ha elegido, Él no podría equivocarse. Y entonces aquí parece, vale, va a decir que sí, el asunto queda zanjado. Y dice él: sí, he sido elegido, pero eso, en vez de darme fuerza y sabiduría, me aplastó, me confundió todavía más. En estos días la Iglesia necesita un buen guía que tenga la fuerza de hacer grandes cambios, que busque el encuentro de todos, que tenga para todos amor y capacidad de comprensión. Le pido perdón entonces al Señor por lo que voy a hacer, pero Él me sabrá perdonar. He de hablarle a Él y a ustedes con sinceridad. En estos días he pensado mucho en ustedes y por lo tanto he comprendido que no soy capaz de recibir el honor que me ha sido otorgado. Yo formo parte de los que no pueden conducir, más bien de los que tienen que ser conducidos. Les pido que pidan por mí, porque el guía que necesita no soy yo, no puedo ser yo. Y se retira, y ahí termina la película con un plano de todo el público alucinado mirando al balcón del Vaticano. Si se dan cuenta, aquí sí se cita al Señor, pero curiosamente se contradice, porque si el Señor me ha elegido, Él no podía equivocarse. Y a renglón seguido dice: sí, pero yo he sido el elegido y me siento cada vez con menos fuerza y me aplastó y con menos sabiduría y no puedo. Luego el Espíritu Santo que ha pasado se ha equivocado. Entonces, bueno, todo esto sí quedaría para un peliculón y para presentar una cosa más profunda que antes se ha evitado. Con lo cual este final sí que vuelve a un drama en el cual un hombre que se siente incapaz de llevar las sandalias del pescador, pues ahí podría haber cantidad de problemas y cantidad de esto. Y sobre todo no hay ninguna referencia a Dios ayúdame, o por ejemplo la Virgen no se cita en ningún momento de la película, Madre mía ayúdame, en plan Juan Pablo II, ¿no? En su primer discurso, no sé si se lo recuerdan, pero es: non auiate paura, no tengáis miedo. Todos los papas han sentido como el de las sandalias del pescador, el abrumador peso de la Iglesia encima. Juan Pablo I murió al cabo de un mes, el abrumador peso de la Iglesia encima, pero aquí estoy yo para servirte, Señor, como la Virgen en la famosa Anunciación, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase a mí según tu palabra. Esto que me pides es increíble, no puedo con ello, pero confío en ti, ¿no? Y el no habíate pamura, espalancate le porte, ¿no? Abrid las puertas a Cristo, que dice Juan Pablo II al final de su discurso, de ese primer gran discurso, el año 78, después de su elección. Pues creo que sería interesantísimo combinarlo con lo que el pobre hombre piensa, este pobre cardenal, y habría salido un drama mucho mejor, con unas soluciones mucho más cristianas y con un planteamiento mucho más profundo, que creo que es lo que le falla a la película. Y es una pena, porque considero a Ennio Moretti un enorme director, y un enorme director de películas serias como La habitación del hijo y de comedias. El gran problema quizá de esta película es que no sabe con qué quedarse, y empieza con una suave ironía y que va avanzando con el tiempo y acaba en un humor muy grueso, y al final intentando recoger todo eso en que sea una película profunda, y no acaba de conseguirlo. Por en medio, pues unos personajes muy amables, incluidos los cardenales, que todos quedan muy bien, aunque sean luego como niños en el vóley y tal, pero son gente buena y gente que en general una cierta ausencia de Dios para gente que son realmente personas que han dejado toda su vida por Dios y por la Iglesia. Pues, en fin, no sé, entre partido de vóley y un rosario, ¿no? Pidiendo por el Papa, que está allí sufriendo, ellos piensan que está allí, pero está fuera. Incluso cosas tan absurdas que solo el portavoz del Vaticano, que
es un laico como en la época de Juan Pablo II, que es cuando, digamos, está más formada esta película, es el único que lo sabe. Por cierto, las escenas reales, que sí las hay muchas, al principio sobre todo del primer cónclave, del cónclave, del único cónclave, las escenas que son reales son de la muerte, el funeral mismo es el de Juan Pablo II y las imágenes son de la futura elección de Benedicto XVI. Como se ve, una película interesante para hablar sobre ella, para plantearse cuestiones, para debatir de cierto modo, pero no una película excelente, ni siquiera buena, más que en esa primera media hora. Si incluimos hasta que llega el psiquiatra, 26 minutos, y luego un poco la primera parte del psiquiatra, puede ser interesante. E incluso le llevan los guardias suizos hasta la habitación para que no se vaya de allí, y el hombre se siente como encerrado porque no puede ir a hablar ni siquiera con sus hijos. Pero eso está hecho con cierto tono cariñoso, que al principio la película lo tiene y que se mantiene a lo largo de todo el metraje desde un punto de vista un tanto alejado de la Iglesia, pero de algún modo simpático.